En la oscura aldea de Eldegrove, un pueblo olvidado por el tiempo y cubierto por una neblina perpetua, los habitantes susurraban historias sobre un demonio que acechaba en las sombras, un ente que se alimentaba de la pereza de los mortales. Este ser, conocido como Acedía, era la encarnación de la indolencia y el desgano, un espectro que prometía el descanso eterno a aquellos que se atrevían a cruzar su camino. El silencio de Acedía. Cuentan las leyendas que Acedía no tenía forma física definida, sino que se manifestaba como un susurro en el viento, un murmullo apenas audible que invitaba a aquellos que lo escuchaban a rendirse al letargo. Su voz, seductora y suave, ofrecía una paz engañosa, una pausa en el dolor y la lucha de la vida diaria. La historia comienza con un joven llamado Elías, un erudito de mente brillante pero de espíritu apagado, quien había llegado a Eldegrove en busca de respuestas sobre el antiguo demonio. Elías no era un hombre común, su curiosidad por lo sobrenatural lo había llevado a las puertas de lo desconocido más de una vez. Sin embargo, lo que encontró en Eldegrove era diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado. La llegada de Elías no pasó desapercibida. Los aldeanos, con rostros marcados por la fatiga y el desasosiego, lo observaban con recelo. Sus ojos eran espejos de una existencia monótona y vacía, como si algo hubiera drenado su vitalidad. A pesar de las advertencias, Elías se instaló en la única posada del pueblo, decidido a descubrir la verdad detrás de las historias que tanto lo intrigaban. La primera noche en Eldegrove fue inquietante. Elías soñó con un bosque oscuro, donde los árboles susurraban secretos en una lengua olvidada. En el centro de este lugar onírico, una figura oscura emergía de la niebla, sus ojos brillaban con un fuego azul helado. «Rinde tu alma al descanso», decía la figura, su voz resonando en la mente de Elías. «Abandona tus cargas y encuentra la paz eterna». Despertó empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que el sueño era más que un simple producto de su imaginación, había sentido la presencia de Acedía. Decidido a no sucumbir al temor, Elías comenzó a investigar, hablando con los aldeanos y buscando pistas en los libros polvorientos de la biblioteca local. Conforme pasaban los días, el joven notaba un cambio sutil en sí mismo. La energía y el entusiasmo que lo habían impulsado a desentrañar los misterios del demonio se desvanecían lentamente. Se encontraba cada vez más atraído por la idea de descansar, de dejar de luchar contra las corrientes de la vida. La voz de Acedía, apenas un susurro en el borde de su conciencia, se volvía más persistente. Una noche, mientras caminaba por el bosque que rodeaba Eldegrove, Elías se encontró con un anciano, un ermitaño que vivía en las profundidades del bosque. El anciano, con una mirada sabia y unas palabras marcadas por el paso del tiempo, le habló de su propio encuentro con Acedía. «El demonio se alimenta de la pereza del alma», dijo el ermitaño. «No es el descanso lo que ofrece, sino una rendición sin retorno». Elías comprendió entonces que debía enfrentarse a Acedía, no solo para salvar su propia alma, sino para liberar a los aldeanos de la influencia maligna del demonio. Con renovada determinación, se adentró en el corazón del bosque, donde la niebla era más espesa y el silencio más profundo. El enfrentamiento con Acedía fue tanto físico como espiritual. Elías, armado únicamente con su fuerza de voluntad, luchó contra las sombras que se aferraban a su mente. El demonio, manifestándose como un torbellino de oscuridad, intentó seducirlo con promesas de paz y liberación de sus cargas. Pero Elías, recordando las palabras del anciano y la vida que había dejado atrás, encontró dentro de sí una chispa de resistencia. Con un grito que resonó en la noche, rechazó la oferta de Acedía, afirmando su deseo de vivir plenamente, de luchar y de soñar. El bosque tembló y el demonio, con un rugido de frustración, se desvaneció en un torbellino de niebla. El aire se aclaró y la vitalidad comenzó a regresar lentamente a Eldegrove. Elías, exhausto pero victorioso, regresó al pueblo, sabiendo que había ganado una batalla importante. Sin embargo, el final de su historia guarda una sorpresa inquietante. Años después, Eldegrove se convirtió en un lugar de prosperidad y vida, pero Elías, a pesar de su triunfo, nunca dejó el pueblo. Optó por una vida tranquila y sencilla, dedicándose a escribir sus experiencias y compartir su sabiduría con aquellos que buscaban respuestas. Un día, mientras caminaba por el bosque donde había enfrentado a Acedía, Elías se desvaneció sin dejar rastro. Algunos dicen que finalmente encontró la paz que tanto había anhelado, otros susurran que Acedía, aunque derrotado, nunca lo dejó ir por completo.
La verdad de su destino permanece envuelta en misterio, un recordatorio de que el descanso eterno no es siempre lo que parece. Y así, la historia de Elías y Acedías se convirtió en una advertencia eterna en Elde Grove, un cuento de terror y misterio que recuerda a todos que la pereza del alma es una puerta a lo desconocido, donde no todo aquel que entra logra regresar.